Pues amigos, el siguiente invitado es una persona muy especial. Yo no tengo la suerte de conocerlo en persona, Charo sí, le envidio por ello. Pero creo que es una de las personas que nos pueden hablar con mayor claridad y con mayor propiedad de lo que estamos tratando hoy, la parapsicología científica. Es una persona joven, no esperéis ahí un hombre pues de pelo cano y barbas largas longevas, pero con las ideas muy claras, muy claras, muy claras. Y como yo ya he dicho que no lo conozco personalmente, pero tú sí, pues nos puedes presentar a este invitado. Bueno, pues esta noche tenemos a un doctor en psicología experimental por la Universidad de Granada, que ha dado cursos de parapsicología científica en Salamanca en los años 2007 y 2008, que ha dado charlas de parapsicología, aunque parezca mentira, en varias universidades, que es el enlace, a ver que mi inglés es muy malo, de la Parapsychological Association o algo así parecido, desde 2013. Que además le gusta escribir narrativa fantástica y que os recomiendo, que tiene un blog que es, bueno, ya voy a desvelar el nombre, oscariborra.com, y allí lo podéis encontrar. Que además está promoviendo lo que es la parapsicología, el estudio serio de la parapsicología. Hoy, ya os he dicho el nombre, tenemos con nosotros a Óscar Iborra. Hola, Óscar. Hola, Charo, ¿qué tal? Muy buena. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Óscar, muy bien, encantado. Oye. Encantadísimo, la verdad que encantadísimo. Como has visto, mi inglés es nefasto. Bueno, también el nombre es que Parapsychological Association parece que está hecho con mala intención, para que cueste trabajo pronunciarlo, ¿sí? Que conste que he estado escuchándolo varias veces en Google. Hasta el punto de que ha sido casi repetitivo en bucle, era como un mantra, ¿eh? Digo, ya pararás. Vamos, yo tengo un oído nefasto para malo para los idiomas, soy un desastre. Hoy queríamos hablar de lo que es la parapsicología científica. La UNESCO reconoce, dentro de su clasificación en psicología, reconoce un apartado que es la parapsicología. Pero cuando hablamos de parapsicología, las cosas que vienen a la cabeza no es precisamente la parapsicología científica, sino el echador de cartas, el vidente, la que hace rituales. Entonces queremos dejar claro lo que es la parapsicología y el circo. Sí, No sé separar una cosa de otra. Sí. Sí, es que el que aparezca con el código UNESCO, la parapsicología del código 6110, 61 corresponde a la psicología y el 10 a la parapsicología, luego están el resto de disciplinas, tienen un código cada una. Es muy chocante por lo que tú dices, porque ¿qué visión tenemos de la parapsicología a nivel popular? Y no te esperas o no piensas que pueda estar, que pueda haber algo relacionado de forma científica con la visión popular de la persona que echa las cartas, el brujo, la tarotista y demás, ¿no? Y son dos cosas muy diferentes, y lo que se entiende como parapsicología científica es algo muy diferente a lo que popularmente se conoce. Y las principales, ahora lo desgranamos un poco, pero siempre empiezo por señalar la principal diferencia, que curiosamente es la más llamativa, y es que la parapsicología científica entendida como tal, o de la forma en la que se trata y se aborda, no parte, o su punto de vista no es creer o aceptar que exista lo paranormal como tal. Solo, curiosamente, ese campo queda fuera. Entonces, ese inglés de la Parapsychological Association, esta asociación que recoge a todos los científicos que investigan en parapsicología actualmente, que además es una asociación que está dentro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que no es poca cosa, es desde el 62 o desde el 69, no me acuerdo bien. Recoge a médicos, psicólogos, físicos, químicos, científicos de distintas universidades por todo el mundo que se dedican al estudio científico en parapsicología. Ahí dentro de eso obviamente habrá diferencias, como por ejemplo Dean Radin, que es muy famoso y se centra mucho en la parte experimental de la telepatía y psicoquinesis, y a lo mejor hay otros que también, o que prestan menos atención a todos los fenómenos que conocemos normalmente como parapsicología, como la encantada, o tipo poltergeist, o experiencias de reencarnación o de vidas pasadas. Ahora hablamos de todo eso, ¿no?
la parte, cuando se habla de parapsicología científica como tal, lo que estamos hablando es del estudio, es partir de que estas experiencias, no partir de que sean realmente lo que parecen ser, ya sea una aparición o ya sea un sueño premonitorio. Es decir, no das por sentado que eso es real, sino que intentas averiguar si efectivamente eso es real o podemos descartar otro tipo de explicación, que resulta más fácil hacerlo con los fenómenos sí que con el otro grupo. Además de eso, es la marca, ¿no? Como diría Lola Flores, como la bata, la nota de cola, la seña de la parapsicología es eso es lo que la define. Ver si son reales y si no son reales, o si no son reales podemos utilizar otras explicaciones. Y luego hay otro campo de la parte fenomenológica y una parte clínica, que podemos decir de la parapsicología, antropológica, histórica, es decir, que no es solamente lo paranormal como tal, sino todo lo social, la psicología social, lo asociado a lo paranormal también. Y ahí es donde muchas veces tú dices, pero bueno, si eso se da en psicología o eso lo estamos viendo en pensamiento crítico. Claro, es que no somos una especie de isla aparte enfadada con el mundo, que parece como que, es que estamos en un castillo que no, ni mucho menos, o sea, es codo con el resto de la disciplina. De todas maneras, cuando dices parapsicología científica, te parece como dos términos que no tienen que casar, ¿no? Parece que van por caminos distintos. Sí, pero eso también un poco por la parte metodológica o por lo que se entiende por ciencia o científico y demás. Y el método científico es un método de obtener información, sobre todo un método positivista, viene de la parte de la física, sobre todo, ¿no? Yo muchas veces en clase en psicología a los alumnos de vez en cuando digo, bueno, pero la psicología no es una ciencia, y lo digo así como con la intención de que se enfaden un poco, pero porque, bueno, en ciencias sociales ahí tenemos una herramienta, usamos el método científico, también tenemos otras herramientas, está no sé, una cosa propia de la psicología, la introspección como tal, pues no es que sea muy científica, mi mundo subjetivo y el tuyo, a ver cómo lo comparamos. Pero a un físico o a un arquitecto le puede dar igual, pero a un psicólogo nos interesa bastante. Entonces, ciencia es un conjunto de un método para obtener información y para obtener conocimiento. Claro, está enfocado a determinadas cuestiones. La parapsicología se escurre totalmente del método científico, es decir, de hecho, hay cosas que se pueden estudiar o intentar estudiar con más facilidad, y a veces cuando intentamos estudiarlas, a veces como que las reconvertimos en otra cosa. Eso pasa también si estudiamos memoria en un laboratorio, por ejemplo, o atención en un laboratorio, que no es igual que irte a la calle a ver cómo tú atiendes a los estímulos en la calle, ¿no? Entonces, son como cosas chocantes, pero en realidad no lo son. Y no lo son desde el principio, desde la época de Rhine. Ahí he puesto las cartas Zener, que para mí son el símbolo fantástico de la parapsicología. Representan ese empeño en la búsqueda seria y científica y empírica, sobre todo, y también todo lo que falta, porque aquí eso deja fuera muchísimas cosas. Entonces, a mí, como me gusta ir a mitad de camino entre una cosa y otra, como símbolo me encanta. Entonces, son términos que chocan, pero en realidad, si atiende a lo que y observa realmente qué es lo que ofrece la parapsicología científica y a qué resultados te puede dar y qué es lo que puedes tratar con ella, no hay tanto choque en ese sentido. Tampoco podemos estudiar científicamente, pues eso, la percepción subjetiva del arte. Puedo estudiar qué parte de tu cerebro se enciende cuando ve el arte, puedo estudiar si vas a estar más feliz después de ver si tu comportamiento, tu actitud cambia, si tu frecuencia de risa o de fumar tabaco aumenta o disminuye después de ver pintura barroca. Pero lo que pasa dentro de tu cabecita, eso como lo capto, ¿no? Y muchas cosas en parapsicología ocurren algo similar en la forma, es decir, no podemos captarla como tal, no tenemos un fantasma capturado como en Cazafantasmas, ni tenemos la onda telepática que la podamos coger con la mano, porque ni siquiera sabemos si es una onda o lo que sea, sino que vemos los efectos en porcentajes de acierto o en cosas. Pero bueno, me voy adelantando, que me pongo a hablar y no pasa. No. Hombre, imagino que, bueno, no sé, si yo estoy hablando, tú interrumpes. Yo es que, mira, yo he devorado tu conferencia en Granada 3 veces. 3 veces en YouTube y otras 2 en audio. Y te juro que si lo llego a saber, las pongo con anuncios, así. Para que sea para monetizar. Claro, y la verdad es que cuando la hemos estado viendo está muy bien estructurada. Y más o menos queríamos seguir esa estructuración, porque así nuestros amigos, pues como yo, que vale.
Vale. muy sencillos, lo vamos a entender perfectamente, porque está muy bien explicado. O sea, yo cuando hablas de la tercera parte, que no me quiero adelantar, que es lo que dices tú, el cajón desastre de todas las cosas, ahí es donde estamos la mayoría de los que estamos en este mundo buscando respuestas y estamos metidos en ese cajón, pero no me quiero adelantar, así que era solo mi comentario. Podemos empezar por donde Bueno, quieras, pues, Oscar, y A ya mí, está. con la charla, me llamó la atención, por ejemplo, lo de la clarividencia y la precognición, que yo pensaba que estaban un poco, era lo mismo. Sin embargo, tú lo separas a la hora de estudiarlo. Y yo pensaba que si tenías clarividencia, pues veías algo y podías, pues, adelantarte a lo que va a pasar, ¿no? Que vendrías en la precognición. La cosa con las definiciones, con los términos, términos como percepción extrasensorial, clarividencia, precognición y demás son términos que tienen bastante tiempo, ¿vale? Parten de la época de Ryan y demás, o sea que casi tienen un siglo. Y incluso el propio término para psicología se ha intentado cambiar por cognición anómala, por recepción anómala de la información en vez de percepción extrasensorial. Al final acaban triunfando estos términos y está bien. Percepción extrasensorial se usó porque era como, bueno, parece ser que se percibía algo y que era extrasensorial, que no era por los sentidos. El término intenta ser lo más descriptivo posible, ¿no? Pero los términos llevan asunciones. Si yo digo percepción extrasensorial, la palabra percepción hace pensar que estás percibiendo algo de alguna manera, como que algo llega, con esa metáfora de la radio, de la señal que se transmite y demás. Y con telepatía, clarividencia, precognición, la cuestión de los términos muchas veces responde más, y esto no es una cosa que diga yo, es decir, esto en todos los investigadores de esta asociación con nombre inglés se paran en cuenta que realmente los términos responden más a cómo intentamos estudiarlo en laboratorio, cómo se estudia en laboratorio, en realidad responde más a eso que a lo que el fenómeno real, si existe, se comporta. Es decir, la diferencia entre percepción extrasensorial es conseguir información sobre algo que no tengo yo al alcance de los sentidos, ni puedo razonar y demás. Si yo sé que un pariente mío, mi abuela o mi abuelo, lleva mal un tiempo y me levanto una mañana y tengo una presión en el estómago y digo, ay, eso será mi abuelo que ha muerto. Bueno, es que puedo deducir que de alguna manera era esperable esa respuesta. Pero si tú ahora tenés ahí en una caja escondida un objeto, yo no sé cuál es, y lo adivino porque viene una imagen a la mente o cualquier cosa de esta, eso sería un proceso de percepción extrasensorial general. La distinción entre telepatía, clarividencia y precognición es, y a veces va cogida con pinzas, solo existe en el diseño experimental, es telepatía sería que tú piensas en algo y yo también recibo esa idea. No hay un objeto físico que lo demuestre. Si usamos las cartas Zener, ya estaríamos en clarividencia, que se suele asociar a ver el futuro, pero que en realidad es percibir información, obtener información de algo fuera del alcance de los sentidos, fuera de la inferencia lógica, que no se deba al azar, para eso hacemos porcentaje y tal y cual. Y que, pues que tú tienes ahí esa carta de, ¿no? Es como el típico Zener, la carta de que yo no puedo ver y la averiguo. Y precognición es obtener información de algo que aún no ha sucedido, de un estímulo que está por suceder. Es decir, tú tienes tu mazo de cartas por utilizarlo de seguirlo de las cartas Zener, ¿no? Que es como algo que todos conocemos. Pues tienes tu baraja, mezclas tus cartas, están ahí puestas, y yo digo, pues a ver, una mezcla aleatoria, no así de como cuando jugamos al póker o lo que sea. Y digo, pues la carta que va a continuación es un cuadrado. O el estímulo la foto que va a aparecer a continuación en pantalla es un árbol, o es neutro, o es positiva, o es emocional. Entonces, si te fijas, el proceso sería el mismo. La diferencia está en que uno lo intento acotar como antes del tiempo, otro la diferencia es la inclarividencia, en el sentido de que no tengo el estímulo delante, pero está ocurriendo a la vez, y telepatía, que sería un experimento puro de telepatía, sería muy difícil, porque tendría que ser algo que esté en tu cabeza y no lo dibujes. Por ejemplo, porque si tú lo dibujas y yo acierto, la pregunta es, ¿de dónde saco, entre comillas, la información? ¿De tu mente o del dibujo? Una cosa sería telepatía y otra cosa sería clarividencia. Y lo podemos complicar aún más, porque la cara precognición y psicoquinesis serían como dos caras de la misma moneda. Podrían ser, es decir,
un bombo de bolitas de colores, por ejemplo, ¿no? Para hacer un experimento sobre precognición, ¿cuál va a ser la bola que va a salir a continuación en el bombo? Imagínate que hay bolas rojas, blancas, amarillas, verdes, azules, y entonces tú le vas dando vueltas así a la bola, o Joseba empieza a darle vuelta al bombo y tú dices, pues va a salir una roja. Cuando tú ya has dicho tu respuesta, se para la bola, el bombo de rodar, y se saca una bola. Y la bola es roja, y tú dices, has acertado, precognición. O siguiendo la idea de psicoquinesis, de la aparente interacción, ¿no? Sobre procesos físicos. ¿Has acertado o has hecho que salga la roja? Y claro, y esa parece, dice, a ver, así es, él complica la cosa y nos lleva al hecho de que las definiciones, los términos y las clasificaciones están hechas para que funcionen más en laboratorio casi que para responder al fenómeno real. Y hay que tener cuidado con los términos, que los términos tienen que servirnos. Si nos suponen presuponer cosas o limitan la forma de entender el fenómeno, eso sí es un problema. Y hay mucha discusión sobre el tema de los términos por eso, ¿no? Porque, bueno, ¿es precognición o es psicoquinesis? ¿Tiene sentido hacerse la pregunta? Si percepción extrasensorial y psicoquinesis son lo mismo o diferentes manifestaciones de lo mismo, o eso no son cosas que digo yo, son cosas que se comentan, se cuentan en el mundillo, ¿no? En las publicaciones, en la investigación, porque hablo mucho. Muy bien, y muy bien explicado. Tiene que ser súper difícil poder estudiar esto en laboratorio, porque, vamos, ¿cómo os habéis encontrado con alguien que cumpla alguna de estos requisitos? Mira, yo la primera pregunta que haría a Óscar, antes de decir, ¿os habéis encontrado con alguien? Es, ¿se está haciendo investigación científica en laboratorio en estos momentos? Pero claro, o sea, yo he leído casos que sí se ha hecho. Hay que saber si se sigue haciendo. Y si se hace, evidentemente, igual se han encontrado con algo, ¿no? La pregunta es esa, Óscar. ¿Se sigue haciendo ese estudio riguroso, ese método científico en laboratorio? Sí, se sigue haciendo. De hecho, si entráis, yo siempre me remito a la PA, la Parapsychological Association, como fuente de donde se puede encontrar información y revistas y demás, y ahí hay equipos de investigación que trabajan con esto. Hay que tener en cuenta que es cierto que no hay tanta gente trabajando en parapsicología como puede haber, por ejemplo, estudiando en el Alzheimer. Hay grupos pequeños y muchas veces la gente hace el doctorado a lo mejor relacionado con parapsicología y luego sigue la línea de investigación por otra parte. No en España, fuera, donde puede estar, ¿no? Aquí todo llegará, todo poquito a poco, pero todo llegará. Entonces, claro, las investigaciones cuestan dinero y demás, y eso supone que pagar al investigador y todas esas cosas. Y esa es la razón principalmente por la que la investigación no crece, quiero decir. Si mañana, esto lo he dicho, creo que puede que en la charla de Granada lo dijera porque siempre lo comento. Si mañana, por ejemplo, no sé, al gobierno que fuera de turno dice tenemos una partida de no sé cuántos millones de euros para investigación en parapsicología, tú verás lo pronto que desaparecían los problemas sobre esto no es científico. No, es decir, vamos a investigar porque el dinero manda. Pero después de este comentario que parece tan mundano, se sigue haciendo investigación y se siguen publicando resultados y bueno, es cierto que se conoce poco y que yo tengo ahí en mente mover un poco un blog específico sobre esta investigación, ¿no? Porque se publica, como toda la investigación, en revistas específicas científicas del campo. Muy rara vez llegan a revistas generales. Cuando llegan es cuando parece que la gente dice, pero si se está haciendo algo de esto. Claro, se está haciendo, pero se está publicando como es normal en las revistas del campo. Pero sí se trabaja con cartas, a lo mejor no, pero se trabaja mucho con presentimiento ahora, se trabajan bastante con experimentos de psicoquinesis, con generadores de número aleatorio, se sigue trabajando desde los 70, modificando diseño y demás. Y bueno, es cierto que desde la época de Rhine para acá se empezó a trabajar como con todo el mundo, con esa idea de que todo el mundo tiene esta capacidad, entre comillas, por llamarlo así. Yo pienso que no es cierto, creo que hay ciertas personas en donde este fenómeno se observa mejor, no quiero decir ciertas personas que tengan más capacidad, porque no sé si la capacidad es algo como tal, pero hay ciertas personas en las que este fenómeno se observa más y mejor. Igual que personas más dotadas para el arte o para la música, como dice Dean Radin en uno de sus libros, ¿no? Pero sí, sigue habiendo estudios. Lo que pasa es que el volumen no es tan grande como quisiéramos que fuera. En Italia está, por ejemplo, Tresoldi tiene un equipo que trabaja continuamente. En Estados Unidos hay muchísima gente. En el Reino Unido tienen una enorme tradición y trabajan mucho. En Alemania,
Es decir, ahí en España, en España tenemos Alex Escolar está haciendo estudios sobre psicometría y experiencias anómalas y test de personalidad, tiene una línea interesante, va a hacer unos seminarios brevemente, o sea que en breve. En España hay poco movimiento de esto. Y realmente, pues si hay alguien en la sala que me está oyendo, no es tan difícil. Es decir, no hace falta un generador cuántico de partículas interdimensionales para hacer esto. Que tú necesitas un ordenador, un USB, que es un generador de números aleatorios, por si quieres trabajar con algo aleatorio de verdad, pero que si le usas un poco la imaginación, puedes hacerlo con cartulinitas si saben hacer bien el experimento. Yo tengo una cámara, tenemos en el equipo una cámara termográfica que utilizamos para cosas de cognición y demás, y la quiero empezar a utilizar como medida para, a ver si para el año que viene con experimentos para utilizar la cámara termográfica. Y hay que trabajar con lo que se tiene, pero se siguen publicando, sigue habiendo casi todo en inglés. Eso sí, o sea, en español no te encuentras gran cosa. Pero si una persona tiene psicoquinesis, ¿no puede interferir en esos números aleatorios? Claro, esa es la idea. Es decir, la idea de los experimentos de psicoquinesis, cuando Ryan empezó con percepción extrasensorial, con su idea de las cartas Fener, de aplicar la estadística y demás, que era algo muy novedoso en aquella época porque no se había hecho, solo eran mediums y toda esta parte de salones oscuros y mesas que vuelan y caras que aparecían y toda esta cuestión. Ryan es el padre de la parapsicología porque pone sobre la mesa un giro radical, es decir, vamos a hacer diseño experimental, vamos a tratarlo con estadística, y además su investigación va creciendo, va evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Recibe críticas, va sorteando las críticas, es decir, lo que es normal. Y parece ser que psicoquinesis, que no estaba como incluida en su idea, porque lo previo a la psicoquinesis eran pues las levitaciones, los mediums psíquicos, ¿no? De que movían mesas o que se movían objetos, fenómenos poltergeist y todo eso. Alguien parece ser que llegó, que le contó que tenía suerte con los dados, que podía influir, y entonces se desarrolló una metodología en el sentido de, pues, busca un proceso que sea aleatorio, como por ejemplo lanzar un dado que esté bien diseñado, que no sea un dado perfecto, ¿no? Y entonces intenta influir para que salga más veces el 6 o el 1 o el fin. Luego se trabaja con generadores de números aleatorios para que producen, digamos, 0 y 1, ¿no? Hacia un lado, hacia otro. Y te digo, pues tú en el experimento tienes que concentrarte para que salgan más ceros o más unos. Esto requiere un programa entero solo para eso, porque hay cosas brutales en psicoquinesis. Y claro, lo ideal, lo normal, si el sistema funciona realmente bien, aleatoriamente, en teoría tiene que estar un 50-50, ¿no? Que esto es otra cuestión que habría que dedicarle tiempo, pero no me voy a meter en este follón ahora. Pero en teoría debería ser 50-50. Esto, ya, en fin, aquí si hay algún estadista en la sala que me quiera llamar, que me llame, porque esto también, la base sobre la que, bueno, en fin, no me desvío. Entonces, si tú te concentras y salen más ceros o más caras en la moneda, cuando debería ser un 50-50, pues, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Es al azar? Dice, pues a lo mejor sí. Vale, pues entonces entra la ciencia en juego. Entonces yo te pongo a ti a lanzar la moneda, concentrándote, y al mismo tiempo pongo después, una semana antes o en otro momento, puedo lanzar la moneda sin ninguna concentración, una máquina que las lance. Puedo comparar tus resultados con lo que yo espero por el azar, que es un 50%, y esa es la parte de investigación científica. Gano control de variables, gano que si salen más caras que cruces o más ceros que uno, se desvía en función de lo que tú estabas pensando, y puedo descartar cualquier otra posible explicación, que el aparato esté mal, que alguien lo haya manipulado y demás. Pues entonces esos datos están a favor de la idea de que de alguna manera, y esta es la frase que nos trae por la calle de la amargura, de alguna manera, pero no sabemos cómo, de alguna manera tu intención ha afectado al proceso físico, o por lo menos hay una correlación entre tu intención y el proceso físico. ¿Cómo se produce? Ni idea. Pero no porque la veamos como si viésemos un rayo, sino porque lo deducimos de la desviación de los datos. Y esto queda muy lejos de mesas volando y de poltergeist, que es la parte interesante, la parte ahí que
que no me quiero adelantar, como dice Josep, al final, pero claro, que de una cosa a la otra, eso pasa en ciencia siempre, de lo más ecológico, es decir, lo que ocurre realmente a cómo lo intenta luego estudiar el laboratorio, gana en, ¿cómo decirlo?, en precisión y demás, y en control, pero pierde en que lo que está estudiando en el laboratorio sea realmente un reflejo de lo que quiere realmente conocer o estudiar, que pasa afuera. Esto te va a parecer una tontería la pregunta. No creas. Pero bueno, imagino que cuando estudiáis con una persona estáis tiempo con ella, porque una persona que sea clarividente o que tenga esas facultades no es todo el día, que a lo mejor según el estado de ánimo o el momento del día, pues puede tener más, no sé si es un don o una facultad o no sé. Sí, claro, la cosa está en que no sabemos qué es. Sin embargo, yo, y esto sí alguna vez lo he comentado, basándonos en la historia de investigación que se ha hecho hasta ahora en toda la historia, yo te puedo decir, podría incluso precognitivamente adelantarme al futuro y decirte que un experimento tendrá más éxito con un perfil determinado de persona y de tipo de experimento. Por ejemplo, si hacemos experimentos de personas que tengan habilidades o que practiquen habitualmente meditación o que sean propensos a la distracción, hay un término específico, hay ciertos factores de personalidad, creatividad, lo mismo el factor de unir elementos que no tengan sentido, apertura a la experiencia. Si trabajamos con parejas, es más probable que se obtengan resultados si son, por ejemplo, madre-hija, padre-hijo o padre-hija, es decir, que hay un vínculo o un vínculo emocional. Y a la hora de los dibujitos de las cartas Zener es mucho más fácil obtener, por ejemplo, resultados en vez de usando ese tan aburrido, si utilizamos imágenes eróticas, violentas o pornográficas o desagradables, es decir, emocionalmente fuertes en un sentido positivo o en un sentido negativo. Entonces, con ese perfil, yo te puedo decir que es más probable que ocurra y que haya resultados trabajando con ese tipo de material, porque los datos lo demuestran. Ahora, hay que volver al caso al estudio de caso único. Sí, en los 70 eso se abandonó. Es como, bueno, se abandonó. La idea de método científico de mucha gente y como esto como que estará distribuido. Yo sigo pensando que no es así. No creo que sea la única persona que lo piense. Porque como tú bien dices, cuando alguien, y esto ocurre además, hay como gente con la que se ha hecho, hay un punto de acierto y luego parece que el efecto decae. Porque, claro, no deja de haber cosas psicológicas enredadas. Tu atención, tu cansancio, factores personales que influyen. Es que no lo sabemos. Yo el Joseph, creo que es McMonagall, uno de los que trabajaba con visión remota, decía que el entrenamiento y todas estas cuestiones, que en realidad él no sabía si lo que hacía mejorar a los visores remotos, la visión remota es otro término para referirnos a clarividencia, todo esto del espionaje psíquico, ¿no?, de averiguar qué está ocurriendo allí, puede ser en la otra habitación o a 100 kilómetros. Entonces, que lo que mejoraba el entrenamiento, dice, no podemos saber si realmente es esta capacidad o si es simplemente lo que estamos trabajando son factores psicológicos. Si una persona que tenga, esto es puramente psicológico, a lo mejor a ti te resulta más fácil que a mí desconectar del mundo exterior, acceder a la parte introspectiva, eso va a favorecer un experimento en percepción extrasensorial, porque lo que al final tú vas a percibir o adivinar o tener en la cabeza es una imagen. Porque claro, ¿no? Entonces eso influye. La idea de que se mantienen siempre y tal, hay gente que parece ser que es bastante constante y puede realizarlo, pero exigir eso nos lleva a situaciones como, por ejemplo, obligar, como ocurría en los medios, ¿no?, que la gente tiene que llegar a fingir a veces para que mantener el stand, y creo que tampoco es justo. No es justo porque si alguien dice yo tengo poderes siempre y acierto siempre, vale, entonces demuéstramelo hoy a las 7 de la mañana y cuando yo te diga. Pero ni los parapsicólogos, entendidos los serios, ni la gente que tiene este tipo de experiencias, pero sobre todo los investigadores, no te van a decir que es una capacidad que está permanente ahí, porque no tiene pinta de que sea eso. Tiene pinta de que esa persona es más probable que le ocurra, lo suceda o acierte, y según en qué determinado momento. Pero más como una cosa, una capacidad que tú puedas decir, venga, ahora la enciendo como un X-Men, telepatía, rayos, ultravisión,
No, porque fluctúa y si cualquier experiencia de la vida, desde tomarte un café hasta que estés más triste, más alegre o algo, influye sobre la psicología de la persona, también va a influir y va a mediar sobre estos procesos. Eso está cantado, vaya. Yo es que alucino, la gente que echa cartas, que van de videntes, que tienen visión las 24 horas, lo llamas y... Perdón, me decía... Que digo que yo alucino con la gente que pues son echadores de carta, videntes y demás, que tienen la visión durante las 24 horas. Yo creo que estas cosas son algo más, pues no sé, momentos muy puntuales, me imagino, ¿no? Momentos, pues a lo mejor algo más emocional, pero eso de que te vean y te vean ya el pasado, el futuro y demás, es que me parece alucinante. Claro, yo no creo, a ver, yo que a día de hoy estoy convencido de que hay un fenómeno real detrás de esto. Yo no tengo ninguna duda de esa, y a estas alturas de la vida no vamos a andarnos con meter poquito los pies en el charco, no. Para mí el fenómeno es real. No tengo ni idea de cómo funciona. No creo que sea algo de transmisión de señal de emisor-receptor. Creo que porque sería muy complicado. Y si hay alguien físico, los físicos que nos atienden, saben lo complicado que es, porque como de mi cabeza tiene que salir o sea, de lo que yo veo o pienso, tengo que traducirlo en una señal que viaje a saber por qué portadora te llegue a ti, pero no a Joseba, tiene que llegarte a ti. Tú tienes que decodificar, eso es un lío. Entonces creo que esa parte de señal no funciona. Lo que puede pasar con esta gente que cree que tiene o que afirma que puede acertar siempre y demás, todos tenemos impresiones, todos tenemos pensamientos así automáticos y demás, intuiciones y demás, que no está mal a veces seguirlas, ¿vale? A veces bien, porque puede ser simplemente una forma de tu cerebro de procesar muy rápido la información. Pero me acuerdo cuando estudiamos a este hombre con el experimento aquel de la sinestesia y de los empatía y el Santón de Baza de aquí de Granada, visitamos también a más gente que veía el aura y todas estas cuestiones. Y claro, nosotros nos dábamos cuenta de que una cosa es lo que la persona te está contando. A lo mejor esa persona te dice que cuando te ve, efectivamente nota una vibración o tiene una idea o le aparece algo en la mente. Esa experiencia puede ser real. Otra cosa es que esos datos luego se confirmen con la realidad. Porque en el momento de eso, cualquier persona, si tú entras a una casa con cierto ambiente, tú vas automáticamente por asociación de ideas a pensar, pues esto o aquello. Es decir, no sé si me explico, que la experiencia subjetiva es real, pero que esa experiencia subjetiva sea realmente un proceso parapsicológico paranormal, eso es lo que ahí está el kit de la cuestión nuestra, de mi investigación en este tema. No sé, yo creo que los que ven el aura lo que tienen es algún tipo de problema visual. O sea, el que ve la lucecita alrededor. Había el aura de colores que se describe normalmente en la literatura. Cuando nosotros hicimos un estudio con el tema de sinestesia, que es gente que es una condición psicológica, no es ni paranormal ni nada, simplemente personas que a lo mejor ven ante un sentido sienten otro. Por ejemplo, las letras las pueden ver de colores, o si tocan madera experimentan un sabor. Es decir, hay una segunda sensación que se le llama sensación fantasma, entre comillas, pero que es algo puramente neurológico y no tiene relación con esto. Entonces queríamos ver si las personas sinestétas, a lo mejor que un tipo de sinestesia que tiene mucha gente es ver una cara y como asociarla, no asociarla a un color, sino literalmente ver el color. Un sinésteta, por ejemplo, que vea letras de colores, siempre va a ver las letras de colores, no podrá evitarlo nunca. ¿Vale? Una condición neural y ya está, no pasa nada con eso. Hay gente que se entera a los 40, a los 50 años, y puede que haya gente que se esté enterando ahora y porque cree que todo el mundo es igual, ¿no? Pero para no desviarme, entrevistamos a mucha gente que decía ver el aura, y uno de los casos que más me llamó la atención, que me pareció el más interesante con diferencia, era un hombre que vivía por aquí, por Granada, por la montaña, no me acuerdo dónde era, creo que era medio inglés, y él decía que su visión del aura era transparente. O sea, nada de colores. Y ahí intentando sacar cómo, a ver, cuéntame tu experiencia, cuál es. Pues llegamos, la forma de describirlo era como el pegamento, le dije yo, como el pegamento el y medio, pegamento transparente, todo esto entre inglés y español, porque él no. Y dice, sí, es eso, es como si yo veo como una especie de ondas, todas transparentes, no hay color, no hay marca, no hay diferencia, eso es lo que yo veo. Claro, esa experiencia que esa persona tiene, esa percepción subjetiva, yo no puedo decir que no sea real. Otra cosa es que eso sea el aura. Pero ahí es donde
es que tienes que creerme. Bueno, es que esa es tu experiencia, claro. Es como si yo te digo ahora, tengo un pellizco en el estómago y no deja de venir a la cabeza la imagen de mi tío no sé quién. Esa experiencia es real, yo la estoy viviendo en mi cabeza. Pero que eso sea una señal telepática esa es la pregunta. Ya. Es que me está viendo la cabeza. Tenemos una buena amiga, ¿verdad? Una buena amiga, no voy a decir nombre, a que todo el mundo la conoce, que tuve una experiencia. ¿Tú te acuerdas? Te comentaba que pensaba en llamar a alguien por teléfono y esa persona le llamaba a ella. Sí. Es una cosa bastante curiosa. Hombre, luego está ese caso de que estás pensando en alguien y te llama por teléfono, ¿vale? Ahí entra la casualidad. Pero en este caso, esta amiga nos decía eso. Dice, yo pienso en llamar a alguien y esa persona me llama a mí inmediatamente. Digo, eso es pues, ¿eso qué es? Digo, eso es una capacidad, digo, fuera de mi campo de investigación, porque todo la yo hasta ahí no llego. Hay la mujer bueno, es feo decir la mujer de Joseph Ryan, pero porque aquí, ¿no? Estamos decir la mujer de Olmar Llobet. La gente es quien es y ya. Pero lo digo con esta intención porque hay mucha gente que conoce a Ryan, pero no conoce tanto la figura de su esposa, de Louise Ryan, que trabajaba con él recogiendo casos espontáneos y recogiendo información que iba llegando, y ella planteaba ya en los 40 o por ahí 50, sí, toda esa época, una pregunta que dice, a ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso como lo del teléfono. Hay un libro de un chico británico, un investigador británico que habla sobre ese tipo de experiencias también, que es muy común, ¿no? Lo de la llamada telefónica. Louise Ryan decía, si pongamos, una persona tiene un caso típico, prototípico, o ejemplo, una persona tiene un accidente, se cae porque sí suele ocurrir asociado a fenómenos intensos, como decías tú antes, Charo, emocionales y desagradables. Nadie tiene una visión telepática o extrasensorial de alguien comprando verdura en la tienda. Parece ser que eso, el universo o algo no lo considera como algo especialmente emocional, ¿no? Entonces esta mujer decía, cuando alguien, por ejemplo, una madre tiene una sensación o una visión de a mi hijo le ha pasado algo, que es el caso típico, y que luego llama y te enteras, confirmas, comparas bien. Esta mujer decía, ¿realmente qué es lo que está pasando aquí? Es decir, porque ¿cómo lo explicamos? ¿Él es el hijo que ha tenido el accidente el que manda algún tipo de señal? Y claro, lo hace conscientemente, te pilla un coche y lo primero que tú piensas es voy a mandar una señal telepática. ¿Es una especie de mecanismo que está ahí? ¿O es la madre la que debe, para entenderlo de este tipo, es como la que está la madre continuamente haciendo un radar inconsciente por si acaso le llega alguna señal? Y ya esa duda nos plantea, eso, partiendo de ahí vemos lo difícil que es, cómo abordemos la cuestión desde un principio nos lleva para un sitio para otro. Porque, y seré breve, hay una teoría, varias teorías en parapsicología para explicar los datos, modelos y demás, de laboratorio. La parte menos divertida y más aséptica, ahora nos vamos a la otra. Un modelo que sobre el 2000 o por ahí salió varios artículos y hay un libro así, pero era la psicopraxia, era algo así como planteaba la posibilidad de que este tipo de experiencia de percepción extrasensorial y demás no fuese, o sea, no es ajena al ser humano, sino que está, y que además podría estar condicionando los actos de la vida en algún momento. Es decir, es la razón por la cual, por decirlo de una forma llana, tú vas a la calle y dices, pues voy a tirar, en vez de ir por el camino de siempre al sitio B, voy a dar una vuelta hoy porque me ha dado por ahí, por este callejón. Y resulta que al cruzarte por ese callejón te encuentras con esa persona que no veías hace tiempo. Y dices, pues es que me ha dado por cruzar por aquí. Y este autor, no recuerdo el nombre, pero es un autor, un investigador conocido, decía que él propone que de alguna manera esa información está continuamente mediando con nuestras decisiones y que es lo que nosotros, si somos que llegamos a ser conscientes, percibimos como intuición o además a un nivel más alto, si le diéramos más volumen, sería un fenómeno extrasensorial gordo, pero si no sería simplemente eso, es como, pues hoy elijo quedarme aquí o sentarme en este banco en vez de en ese, o hoy no voy a coger el autobús y me voy andando porque me ha dado por ahí, y entonces te encuentras a esa persona que casualmente no veía o que hace mucho tiempo que no veía o que estaba pensando en ti, que a ver si te llamaba, etcétera. Es una teoría chula, muy difícil de probar, pero chula, y porque no sé, da bastante sentido, creo, por lo menos enlaza con la experiencia cotidiana. Respondido. Muy interesante, muy interesante. Seguimos. Bueno,
el segundo grupo, que es el que no puedes llevar al laboratorio, pero sí que, bueno, no sé si esto entraría, las regresiones. ¿Las regresiones se pueden llevar al laboratorio? Sí, a ver. El segundo grupo es como el cajón ese desastre, la clasificación típica de la parapsicología estudia por un lado los fenómenos psi, percepción extrasensorial y psicoquinesis, y luego está el grupo de supervivencia, el grupo survey, que ahí entra todo lo demás, que curiosamente es lo primero por lo que empieza la parapsicología. Apariciones, medium, entraría el fenómeno de casa encantada o haunting, poltergeist, con la diferencia en que unos fenómenos están ligados a un lugar y otros parecen estar ligados a una persona. Recuerdo de vidas pasadas o niños que recuerdan lo que parece ser o te hablan de una vida pasada, visitantes de esto al pie de la cama, y con el tiempo empiezan ahí a abrirse porque se rompen las fronteras y tenemos toda esta parte de los visitantes de dormitorio, nos metemos en temas de ufología, nos metemos en apariciones, es decir, todo se va mezclando. Eso es difícil de llevar al laboratorio porque yo en un experimento con cartas Zener, por poner el ejemplo más fácil, yo puedo decir, vale, pues hay tantas cartas, la posibilidad de que aciertes por azar es de un 20%, de un 25%, por tanto, si te desvías de ese porcentaje, tengo la estadística, que es la misma que voy a utilizar en psicología, que en biología, que en otra parte. No hago un favor especial porque sea para psicología, ni tampoco lo pongo más estricto. Esa frase que se le atribuye a Sagan de afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, que no es de Sagan, creo que es de Truzzi, y creo que tampoco es de Marcello Truzzi, sino que de otro. No, eso sería aplicar un doble rasero en ciencia y eso es mal, eso está mal, eso no se hace. Las reglas son las que son y son para todo igual. Si no, pues nada. Entonces, ¿qué me voy? ¿Cómo te llevas tú, por ejemplo, a estudiar una aparición al laboratorio o una regresión? Vale, hacemos con hipnosis, que curiosamente en el código UNESCO, el 6110 es la parapsicología. Y dentro de eso está 6110.01, creo que es percepción extrasensorial, 02 es hipnosis, y luego ya no hay más recogido, ya aparece el término otro. Eso es de los 70, y la hipnosis a día de hoy está absolutamente fuera del campo de la parapsicología, un fenómeno psicológico, atencional, que no tiene nada de conductor de fenómenos. Para la gente bajo hipnosis produce mejores resultados, pues como un estado alterado, pero bueno. Entonces la regresión es real, yo te hipnotizo o a mí me hipnotizan y empiezo a ir para atrás y tal, a dar información de cuando era niño, de cuando era... pero es que se acuerda de algo cuando tenía 3 años. Bueno, ¿cómo puedes saberlo? Es que tampoco la memoria de hasta los 5 años, a lo mejor ese estado ayuda a recuperarla, porque los recuerdos no están guardados como cintas de vídeo, están ahí como disgregados y tenemos que reunirlo. Cada vez que recuerda algo, recompone un recuerdo y a la vez lo cambia. O sea que puedes estar muy seguro de lo que ya has puesto hace 15 años y luego te enseñan la foto y dices, Dios mío, así iba yo vestido. Entonces, eso no es fiable. Pero luego vas hacia atrás y yo tengo una experiencia de recordar una vida pasada. De pronto soy, que no es cierto que todo el mundo todos seamos Cleopatra, como dice la gente cuando quiere reírse de esta experiencia. La gente normalmente, las regresiones son gente pues normal y corriente. O sea, nada, no todos somos príncipes ni princesas. La experiencia que estoy teniendo es real. Sí, mi experiencia, sí, yo estoy viviendo ese momento pero corresponden con una realidad objetiva fuera, pues ya es cuestión de ir y comprobar hasta qué punto se acierta o no. Vamos a suponer que sí, que efectivamente comprobamos que existía un príncipe no sé tal y yo estoy dando con todos los datos clavados. Hay que eliminar, para aceptar eso hay que eliminar que yo haya podido obtener esa información por otra parte, que te esté engañando. Que eso dentro de lo psicológico, pero es que redoble de tambor, podemos complicarlo más, porque ¿y si yo esa información del príncipe egipcio que he obtenido hasta el último detalle, donde tenía un corte aquí y cómo era el animal que guardaba, y si eso yo lo he obtenido por percepción extrasensorial, como si fuese una prueba Zener? O sea, aunque parezca rizar el rizo, ahí tenemos un problema. Es como una experiencia fuera del cuerpo, sí, vale, y te has ido al edificio de enfrente y has visto lo que allí ocurre, pero ¿cómo sé yo que realmente algo ha abandonado el cuerpo o la conciencia se ha extendido y no es percepción extrasensorial? Que a su vez tampoco explica nada, porque si yo te digo que no es regresión sino que es percepción extrasensorial, estamos, como Rocío Jurado, en el punto de partida otra vez.
Vale, pero ¿qué es la percepción extrasensorial? Pero que esa parte, todo eso complica mucho esa investigación, que a mí me resulta que es la más interesante. Cada vez esa es la que más me interesa. Porque es la experiencia más bruta. Bruta en el sentido de natural, que es la parte de... Luego otra cosa, breve apunte. Hay una cosa, hace tiempo ya que no leo mucho sobre el tema de regresiones, pero hay un potencial médico. Médico me pueden echar bueno, si digo clínico también me pueden echar los perros. Vamos a decir sanador. A ver, para que nadie se ofenda, ¿no? Entonces hay un potencial médico, clínico y sanador muchas veces en estas experiencias. Al margen de que sean real o no, hay gente que parece que vivir esa experiencia pasada o aparentemente vidas pasadas les ayuda cuando están en situaciones medio a lo mejor de un proceso pues, de terapia, de psicoterapia o algo, le ayuda a entender ciertas cosas, como que les permite dar un orden, una experiencia vamos a llamar catártica o algo así. Y esto sí es importante. Podemos coger esos fenómenos y ver y estudiarlo porque es útil, si es que sirve para la parte psicológica, sin necesidad de aceptar que es real. Y eso me vale para todo, es decir, para apariciones, para experiencias fuera del cuerpo, para experiencias cercanas a la muerte. La parte de parapsicología clínica, que es algo relativamente reciente, se centra en cómo influyen en ti esa experiencia, qué sentido tienen para ti, qué valor pueden tener para ti. En la psicología del duelo, o el duelo en psicología, empieza también, hay una parte donde casi se da la mano con estas experiencias naturales de ver a la persona que ha fallecido. Entonces, pero yo puedo utilizar las regresiones o cualquier tipo de esa experiencia, utilizarla, comprender qué me dice el ser humano, sin necesidad de decir, sí, esto es así, esto es un fantasma, esto es una vida pasada. Esa parte, eso no es difícil de entender, no hace falta y se puede hacer. Tampoco justifica esto que todo valga. Claro. Aquí hay algo que no sé lo que es, fantasma. Aquello está oscuro, fantasma. Se me ha caído el boli, fantasma. Es que, claro, tampoco podemos... Eso sería irnos al otro extremo, ¿no? Y ahí tampoco está bien. Bueno, después de esto imagino que en el tema de las abducciones, las regresiones no tienen ninguna validez. Pero validez en el sentido de que sean realmente que se usen para acceder a esos recuerdos bloqueados y volverlos a la realidad, claro. Es que ahí tenemos un rifirrafe. Entonces, es una forma. La hipnosis accede a unos recuerdos, o la regresión, si llega a hipnotizar, más de la relajación, accede a unos recuerdos que en ese momento tú tienes bloqueados, bien por lo que sé, por un trauma, o bien porque unos seres pequeños cabezones están bloqueados esos recuerdos. ¿Hasta qué punto eso, sabes, es primero verdad y luego que sea algo tan, no sé, que se pueda considerar no ya como algo irrefutable, ¿no? O sea, te ha hecho una regresión hipnótica y ha accedido a tu recuerdo de hace 30 años. Claro. Es que nosotros tenemos una compañera, una amiga que hace regresiones. Ella lo lleva por el camino como más sanador y demás, ¿no? Y yo me sometí a una regresión. Y la verdad es que en ningún momento pierdes la conciencia. O sea, yo estaba escuchando lo que hablaban y demás. Sí. Es muy curioso porque lo que hice fue ir a la casa del pueblo y se mezclaban los recuerdos de cuando yo era pequeña a como está ahora, o sea, la casa está cambiada, ¿no? Y de pronto entraba en el comedor y lo veía como estaba, pero se transformaban era una mezcla muy rara de la habitación. Lo veía como estaba y como está, ¿no? Era muy... Tu cerebro intentaba unir las dos fotos. Pero ni fui a vidas pasadas ni nada, posiblemente no. Yo no creo en vidas pasadas, entonces creo que nunca iría tan atrás porque tendría la sensación de inventármelo. Pero sí El problema con lo de la hipnosis, una cosa que has dicho es cierta, la hipnosis no es perder la voluntad. Es que, claro, yo recuerdo, porque ya uno tiene una edad, el Hola Rafael, todo este programa de 1, 2, 3 duerme, ¿no? Sí. Y claro, eso lleva antes todo un proceso de hipnosis, es decir, para crear esa orden post-hipnótica, aparte del teatro que le pudieran echar más o menos, pero la hipnosis seria, o la hipnosis más formal, de hecho, yo te hipnotizo a ti, o a alguien que te hipnotiza, tú tienes que ceder voluntariamente. Puede haber otras formas de hipnotizarte, pero como el que ve la tele, es decir, tú ves la tele y te quedas hipnotizado igual, porque lo que hace es ceder la atención.
Entonces, claro, yo necesito que tú oigas mi voz continuamente, y por eso hablo continuamente. Y tú cuando te quieras te levantas y te vas, o sea que no, ya está. Somos diferentes en su gestión hipnótica, hay gente que lo resulta más fácil. Yo tengo un compañero psicólogo también, a Paco, que él trabaja con hipnosis. Y en Salamanca, cuando yo di los cursos sobre parapsicología, él hablaba sobre hipnosis clínica y hacía alguna demostración allí a la gente durante la comida y tal, y había gente tenía una alta sugestionabilidad, y las pruebas estas de que te queda la mano como pegada a la frente, no puedes separarla y demás, pues no, y ves la cara de pánico y dices que no puedo quitar la cara de la mano, ¿no? ¿Son reales? Es cierto que bajo hipnosis se recuerda más, parece ser que sí, que es más fácil acceder a la información, pero también es más fácil dar falsos positivos, por cómo se hacen las preguntas. No es lo mismo que yo te diga, vale, ¿qué pasó luego? Y sale, ve una cosa, vale, y esa persona que viste, si tú no has dicho persona, ya te he dicho yo persona. Entonces, yo puedo ya, a partir de ahí, tú empiezas a fabular todo el recuerdo para que coincida con las indicaciones que yo te estoy dando. Que eso ocurre aquí, ocurre en comunicación normal, periodística, de la que vemos en la tele y demás, sin necesidad de hipnosis intentan conducirte. Pues bajo hipnosis es más fácil cometer ese fallo, ¿no? Por eso lo de reencarnaciones, por ejemplo, que tú no crees, lo que se estudia dentro de este, y aquí hablo poco porque no es una cosa que yo tenga una actualización de información tremenda, pero no es tanto como se cree regresiones hipnóticas, se basan más en los niños que te empiezan a contar vidas cuando son pequeños, de yo cuando era grande o yo morí, y empieza a darte datos. Y también otra cosa que es muy curiosa, y es las cicatrices, las marcas de nacimiento, una mancha, un lunar, de estos que cuando empiezan a crecer los niños te dicen, yo morí tal ahorcado, me dispararon aquí o no sé qué, y hay una correspondencia, parece ser, entre el modo en que esa persona murió en otra vida y las marcas que aparecen o que con las que salen de nacimiento. Solo puedo darte esto, no te puedo contar mucho más, pero sí decir que cuando, por ejemplo, el libro de Stevenson, creo que eran 30 casos que sugieren la reencarnación, porque se habla de experiencias que sugieren o experiencias de tipo reencarnación, pero no damos por supuesto que sean reencarnaciones de verdad, es lo que parecen. Igual nos movemos siempre en eso. Entonces no se estudian con el tema de regresión hipnótica y demás, porque sabemos que la hipnosis es un proceso que puede contaminar un montón. Y en este caso no podría ser también clarividencia y que esté viendo... Ya va pillando la complicación. Porque claro, dice, vale, ahora esta niña te está contando con 4, con 5 años. Bueno, dice, pues yo, tal, cuando era... Y va eso, que esas cosas no pasan solamente en la India, pasan también en Londres y aquí. Lo que ocurre es que la India tiene un contexto cultural y una idea donde esa idea es aceptada. Entonces no es tan chocante como aquí, que de pronto alguien te dice, pues yo cuando era grande era camionero y tal y cual, pues parece que está jugando, no le dan ninguna importancia. Entonces cuando en los casos en los que se comprueba que eso requiere investigación, si tienes suerte, si eres de Granada, ¿vale? Mi vida pasada fue en Málaga, lo tengo fácil porque lo tengo al lado. Si mi vida pasada fue en Australia, me cuesta un poquito más de trabajo ir a investigarlo. Entonces que sea cerca es genial. Te permite ir, investigar, ver y comprobar, y tiene a niños que van y dicen aquí es donde tal, o aquí yo jugaba, o aquí me caí, ahí escondía no sé qué, y te dan un montón de información que dice, vale, esa información, ¿de dónde la has sacado? Entonces, una explicación es reencarnación. Esa persona es la reencarnación de otra persona anterior. Y eso entra dentro del grupo survey o supervivencia, porque la única cosa que tienen en común apariciones, poltergeist, reencarnación y demás, es que una forma de hilarlo a todos como una especie de collar de estos de florecitas es todos podrían explicarse con la idea de que el alma sobrevive o la conciencia sobrevive, pero si tú quitas ese hilo, y a veces es bueno quitarlo, te encuentras con un montón de experiencias que se han metido en un cajón, se han tratado de una forma igual y cada cual tiene un interés particular, porque como tú bien dices, ¿cómo sabes si no es clarividencia? Pues claro, no lo hace. ¿Cómo lo sabe? Le hace una prueba de clarividencia, ¿vale? Pero tú puedes acertar 200 pruebas y la 201 fallarla. Entonces, porque no hay un certificado de ¡pam! Esta niña es clarividente. Que eso me lo llegaron a proponer una vez para un programa que querían hacer, certificar una medium o una vidente. Digo, pero es que eso no puede hacerlo. O sea,
yo puedo hacer 1000 pruebas y las 1000 acertar. Y lo único que yo puedo decir es, en estas 1000 pruebas, yo no se me ocurre otra explicación. Pero eso no te da un carnet evidente. Y que no es broma, que es que me lo han pedido más de una vez. Me lo han propuesto más de una vez. Como, ¿tú puedes certificar? No. No puedo certificar. Es que, ¿cómo te lo certifico? ¿Quién lo va a certificar eso? Es imposible. Claro, hay en la película Luces Rojas, que me perdone Manu Carballar porque me meto mucho con esa película. Una de las cosas, me meto muchísimo con esa película, muchísimo. Una de las cosas que menos me gusta es ese científico que está ahí, que además lo ponen como muy tontito, muy lista a Sigourney Weaver, que por supuesto Sigourney Weaver es perfecta allá donde esté. Pero el investigador parapsicológico lo ponen como muy tontito, como que que es fácil de engañar con las gafas, y en realidad la cosa va al contrario. Cuando digo al contrario me refiero, el dinero no lo tiene el investigador en parapsicología, lo tienen normalmente otro equipo. Sí. Pero esa cosa, que tiene que firmar ese documento y están los periodistas fuera esperando, la prueba irrefutable, eso, olvidarse, esa idea es completamente absurda. Incluso en psicología es absurda. Porque las teorías se caen con el paso del tiempo. Es decir, lo que hoy funciona, mañana otra persona te lo echa por tierra. Eso es la ciencia, decía. Entonces, a lo mejor dentro de 10 años, revisamos todo lo que se ha hecho en cáncer, por ejemplo, o en precognición, y decimos, bueno, pero es que pues no tiene validez, pues o lo dejamos o empezamos de nuevo. Ya. O montamos un negocio de certificación de poder mágico. Igual te ganabas la vida muy bien así. Sí. Te puedo asegurar que por desgracia podría ser, porque tengo una cosa que es un título en doctor en psicología. Entonces, claro, pues mi palabra ya tiene lo que yo diga parece que luego me escucha y dice, este tío no sabe de lo que habla, pero hasta que me escucha y ve el título y dice, pues aquí este señor es alguien, y por desgracia podría ser, pero es que no es. Yo lo más que puedo decir que en el fondo es cómo funcionan las cosas, como si tú, ¿cuántos casos no conocéis vosotros o habéis estado y tú puedes decir, mira, hasta que en mi experiencia, por lo que he visto, te puedo decir que esta persona, la experiencia parece real, pero yo no te puedo firmar un certificado de realidad. Claro, esta persona es. Quería llegar yo antes de robarte más tiempo. Hay que ya llegar yo, porque mira, nosotros hemos trabajado muchos años, pues como dices tú, con dos compañeros, con un psiquiatra y una psicóloga, porque claro, yo siempre digo una cosa, a mí no me hace falta saber psicología o psiquiatría o arquitectura o física para investigar fenómenos. No me hace falta saber a quién le puedo pedir esa ayuda para que me explique lo que yo no sé. ¿De acuerdo? Pues sí. Yo no puedo englobar todos los campos porque sería un erudito y sería un sabio. Pero sí tengo la capacidad de saber, pues por hablar contigo. Oye, Óscar, mira, que te voy a mandar una filmación de un testigo. ¿Tú qué ves en esos testigos, no? Como ha pasado como trabajamos con Fernando y tal. Pero claro, cuando estamos aquí en este cajón desastre y uno de los, digamos, elementos perdidos en este cajón son los poltergeists, nosotros en estos últimos años, vosotros por desgracia, pues hemos acudido a muchos escenarios, a muchas casas en las que pasaba algo. Siempre pasa alguna cosa, ¿no? Y sí es cierto que, sea verdad o imaginario, esas personas vivían una experiencia. Nosotros no hemos tenido la suerte de constatar nada, de grabar nada, pero sí. Pero claro, nosotros somos cuando todos los amigos que hoy nos están viendo saben que cuando vamos a un escenario intentamos llevarnos ese escenario a casa. Con una cantidad de datos increíbles, ¿no? Pues mediciones del escenario, tomas de registros, o sea, intentar recrear, elaborar en casa lo que hemos vivido allí. Pero ¿qué pasa? Tú dices que claro, con el método científico, a nosotros nos cuesta mucho emplear el método científico con el tema de los poltergeists. ¿Por qué? Porque no lo podemos recrear cuando queremos. Por muchos datos que nos llevemos a casa, por muchos testimonios, o sea, nos dejamos una cantidad de variables infinitas. Porque podemos tomar cómo estaba de estado los testigos, qué sonido llegaban de la carretera, qué tal los vecinos, qué no sé cuántos. Y los podemos estar olvidando cosas tan nimias como que el vecino del segundo B se había comprado zapatos nuevos, los estaba probando y estaba golpeando con los zapatos. Que el ascensor había perdido un rodamiento y con la vibración del rodamiento estaba produciendo un infrasonido que estaba afectando a las personas. Que la luz de la escalera con ese zumbido hacía un pequeño corto que podía limitar. Las variables que te puedes dejar son infinitas. Entonces, claro. Trasladar, por ejemplo, algo tan sencillo como el fenómeno poltergeist a un laboratorio para ser estudiado, yo creo que a día de hoy
Primero no tenemos ni los medios, ni la pasta, ni los recursos, ¿no? No. Pero había algún... Por eso, sí, te escucho. esos son el fenómeno del cajón y lo otro no lo llevamos, porque es más fácil intentar manejar lo otro. Por eso es la cuestión. Por descarte, claro. Es como intentar decir, no es que en el campo de la parapsicología, lo que tenemos aquellos que nos gusta, el campo más sencillo, más accesible, que sí podemos trabajar en laboratorio, sería el de la transcomunicación o las parafonías o las psicofonías. Como queramos llamarlo, se llama psicofonías porque se ha puesto ese término y es lo que dices tú, es cuestión de términos. En España psicofonías, en el extranjero pues se llama de otras maneras y está, pues VP y punto. Claro, es una forma en la que de forma más o menos controlada sí puedes trabajar. O sea, ahí no hay tantas variables que afecten a lo que se ha estudiado. Con una serie de medidas de control, con una serie de elementos que puedan aislar las grabaciones y tal, si se registra algo tal, pues claro, siempre llega al clic. Tenemos la voz, parece que interactúa con nosotros y la pregunta de mí es cómo se ha grabado, ¿no? Por muchas pruebas que hacemos, aunque nos vayamos a escenarios abandonados por el morbo que da, porque se hace más divertido, porque es más llamativo en YouTube, claro, sí. Cuando eso lo trasladas para intentar buscar esas respuestas que no has obtenido en esos escenarios, claro, te encuentras con la barrera inmensa pues de que primero por falta de conocimientos y por falta de pasta no puedes seguir llegando más allá y así seguimos pues 40 años. Totalmente. Habría que pringar a la gente que tiene, porque para una investigación de campo tú tienes, que no se me olvide una cosa, espérate que voy a apuntar aquí, que si no se me olvida, tú tienes que una serie de materiales que a lo mejor, claro, los grupos de investigación lo acaban comprándolo porque no hay otra forma pero coño, hay un montón de material y de gente y conocimientos que están en la universidad, que mi hincapié por la universidad. Yo tengo una visión muy romántica de la universidad y también, como la conozco de dentro, pues tengo la otra, en fin, tú sabes. Pero aún así, y a pesar de que la ciencia tiene un montón de cosas que purgar y que hay un montón de politiqueo y de negocio en la ciencia, entre las publicaciones, las revistas y demás, a pesar de todo eso, sigo apostando por esto. Entonces, aparatos y demás que están dentro de la universidad, que fácilmente podrán ser utilizables y meterse en el fregado, pero la gente no se mete en eso por cuestión de imagen. Por ejemplo, si decimos hacer un experimento como de psicofonía, de voces electrónicas, en un laboratorio, vale, vamos a hacerlo en un laboratorio de sonido de la universidad que tenga los medios más excelentes. Vale, el problema no es hacerlo. Si el problema ahí es la percepción social que se tenga de eso. Es decir, esa persona está estudiando psicofonía o esa persona está doblando metales. Claro, pero es que eso es lo que yo quiero saber. En psicoquinesis, por ejemplo, se hacen muchos experimentos con generadores de números aleatorios porque es fácil, es barato, es un ordenador y un generador y ya está, estadística y fuera. Pero además queda muy bien visto porque lo puedes medio disimular. Si en vez de los artículos tienen su palabra clave, ¿no? Pues psicoquinesis y tal, tú pones azar, random, no sé qué, 2 o 3 palabras, es como que lo cuela mejor. Es como cuando das las verduras a los niños con la carne a ver si cuela, o al gato con la pastilla con el paté a ver si cuela. Pero si a mí lo que me interesa es coger tiras de determinado metal y ver si una persona mirándola o concentrándose en ella o en un doble ciego que yo no sé, ni la persona sepa qué tira está mirando, ni si sí o es como la persona no sabe si está o no está influyendo, si hay algo realmente el metal está ahí o no, ni siquiera el investigador sabe si está el metal, si está la persona. Eso se puede diseñar y se ve cómo se afecta, por ejemplo, el metal. Eso que es macro psicoquinesis, que es lo que nos interesa, y estamos ahí cogidos de la mano. Por un lado, claro, nos vamos a la época de espiritistas, de medium, de la cosa de poltergeist. Eso es lo más cercano al laboratorio que podemos tener del poltergeist, y haciendo asunciones, asumiendo que es la persona con la intención la que lo provoca. Pero ¿por qué no se hace eso? No por falta de medios, sino porque mira esa persona que está doblando cuchara, está investigando doblar cuchara, y la universidad, a pesar de ser una institución potente y demás, tiene un punto débil, que es su imagen. La universidad y la gente que está dentro de él. Conocemos el trabajo de los pseudoescépticos en España y la batalla que han dado con tal de conseguir también ellos un poquito de espacio. Entonces, claro, el problema está en que no se te tache con estas cuestiones. Eso me lo he encontrado así, de decirme una cosa a la cara y cuando después en el pasillo y demás contarme, a mí me interesa mucho esto, pero por mi imagen, digo, bueno chicos, si tú que ya eres catedrático o titular no mueves el culo, yo que estoy empezando, no tengo el poder que tienes tú.
Y bueno, mira, por aquí, por ahora voy por aquí. Y desde el primer día me faltó una bandera de hola, soy el de la parapsicología. Me conoce todo Cristo en la facultad porque por el de la parapsicología. Entonces, no pasa nada y aquí estoy. Es decir, que no pasa nada. Pero hay un estigma social en investigar estas cosas. ¿Qué pasa con psicofonía? El término echa para atrás. Bueno, lo llamamos de otra forma. Luego nos lleva un problema que tenemos y es que la parte psicológica del fenómeno, esto lo explica muy bien Harvey Irwin, dice, la parte psicológica del fenómeno la tenemos no dominada, pero que sabemos mucho. Lo que te he dicho antes, ¿no? Ocurre en asociados estados emocionales, ocurre en determinados periodos de infancia y adolescencia, más frecuente, personas que se conozcan o tengan relación emocional, vale. Pero la parte física, seguimos sin saber qué ocurre. Es decir, ¿cómo tiene lugar esto? Que no lo sabemos. Porque claro, poltergeist, casa encantada y tal, todo ese tipo de fenómenos, la explicación de que es un fantasma o es una aparición o es el alma el que sale del cuerpo no es una explicación, pero bueno, ya está ahí, lo tenemos. Pero si descarta eso, ¿cómo explico yo que yo con mi intención aparentemente he logrado influir en algo, un sistema aleatorio del que no puedo yo manualmente influir ni lo que falla es la parte física y eso es complicadísimo de... Entonces, ¿cómo sería un poltergeist en un laboratorio? Si asumimos que es, lo que voy a decir es una burrada, pero para entender un experimento, si asumimos que es el espíritu de alguien que ha fallecido, hay que construir una casa, llevar a alguien ahí, asesinar a esa persona ahí, y luego llevar a otra gente y ver, y te ríes, pero es que sería la forma de replicarlo. Como eso, por cuestiones morales y éticas y tal, no se puede hacer. Entonces, luego se corta. Si cortáis esta parte del programa y ponéis solamente, ¿no? Hay que llevar a alguien a matar. Hacemos lo que más se parezca. Entonces, ¿qué es? Pues, ¿cómo entendemos el fenómeno poltergeist? Hay una serie de movimientos de objetos que se ven afectados físicamente, se doblan, se paran mecanismos y demás, ¿vale? Parece estar asociado con, pues voy al laboratorio e intento que una persona, solo concentrándose, pues intente que se detenga un motor y hay experimentos con ese tipo, y que se despierten un animal antes de tiempo y cosas así. Para hacerlo más ecológico, que significa, para que sea más realista, pues yo podría darle descarga eléctrica a esa persona, pero claro, está la parte de la ética. Un experimento que nunca ocurrió, pero que es famosísimo, de hecho, manda narices, que en ningún libro de psicología de la facultad yo haya oído nada de parapsicología, pero este experimento venía en uno. Digo, es que no me lo puedo creer. El famoso experimento de los conejos. Que creo que una de las charlas lo contaba. Sí. Es que tiene se supone que una coneja le quitan las crías, ¿no? Y se lo lleva un segundo grupo, y mientras la madre está sometida a un registro electroencefalográfico y tal. Entonces el segundo grupo, independiente del primero, en un momento determinado ahoga a las crías. Y cuando se comprueba la hora, se ve que la hora en la que ahogan las crías coincide con un disparo en la actividad cerebral. Ese experimento nunca se hizo, es muy famoso. Está en un libro de psicología de la colección Pirámide, lo que teníamos para estadística. Es la única mención a la parapsicología que vi en la carrera y es falsa. Y dice, macho. Yeah. Pero, ¿sería el experimento perfecto? Sí, sería lo más cercano a lo real. Por cuestiones éticas no se pueden hacer, pero sería lo más cercano. Y hay algunos que rozan eso, manteniendo la ética, pero hay algunos que rozan esa idea. Es que yo llevo muy mal de los animales. No, yo estoy seguro que si ese experimento se haría de verdad, la coneja reaccionaría, pero muchísimo menos que tú. Porque no estaría ni siquiera monitorizada. Estarías donde estarías, en cualquier parte del mundo. O sea, esto se hace en Taiwán, este experimento, y tú te enteras aquí en Zaragoza. Y es, los conejos. Tiene esa capacidad, me río, pero tiene esa capacidad de empatizar con todas las es famoso porque se ha hecho famoso creyéndose que es cierto y no lo es. Sin embargo, como teoría es perfecto. Hay cosas parecidas como los gemelos, experimentos con gemelos, ese sí, que además eso ha pasado, por suerte, desde el 69, que creo que se publicó en Science, en Nature, o sea, no es la revista de aquí de la parroquia. Desde que se publicó ahí, por suerte ha pasado sin pena ni gloria, quiero decir,
si tú consigues que una investigación no se le asocie el término paranormal, parapsicológico y demás, es un gran acierto. Y esto, esa actividad sincrónica cerebral entre gemelos o personas aislados y demás, se ha replicado muchísimo. En el 2004-2005 había un artículo que el investigador decía, dice, es que no tenemos ninguna. Si esto está bien hecho, todo lo que se ha hecho hasta ahora en este campo, no tenemos ningún mecanismo que explique por qué dos gemelos que están aislados, cuando a uno se le presenta una cierta estimulación, el otro gemelo presenta un patrón cerebral similar a como si estuviese viendo el estímulo, que era en su origen era como un tablero de ajedrez que se encendía y apagaba, algo así. Entonces, y ahí tiene una medida fisiológica, no son conejos, pero es lo más parecido que es. Y por suerte, como ha estado sin asociarse a lo paranormal durante mucho tiempo, se ha ido replicando. Era como algo raro que estaba ahí en el campo de la neurociencia. Y no sé por dónde irá la cosa, pero son estudios que dicen, es que si quitas parapsicología, paranormal, sobrenatural, psicofonía, fantasma y demás, y miras los estudios como tal, son estudios sobre física, son estudios sobre intentar entender cuál es la realidad del universo. Una frase que ha quedado estupenda. Y una realidad, por desgracia, pues aquellos que como tú llevamos ahí algún tiempo en este mundillo, ya te das cuenta de que se siguen haciendo las mismas cosas igual de mal y no se presta atención a esas pequeñas, que es verdad, que quizás no es tan llamativo como irte pues o sea, como hemos ido nosotros a un sanatorio de noche con la oscuridad, ¿no? Que queda muy bonito, pues vas con tu chaleco para que se te vea bien, no haya peligros, tus linternas, tus grabadoras, y luego olvidas que eso es una parte que por muchos datos que hemos tomado y nos damos de tomar datos, de seguir un protocolo, que en realidad, claro, te das cuenta que en esos escenarios tanta variable, es como lo que he dicho de Poltergeist, puede afectar tantas cosas a la grabación, al estado de ánimo de las personas, al momento, porque las personas son clave. Si trasladásemos eso en pequeños, digamos, ya no elementos de un cajón, sino trocitos de esos elementos, un cachito de la tijera, y lo llevaríamos a una parte controlada, pues ya, pues vamos en vez de invertir tanto dinero en viajes, en equipos y tal, pues vamos a preparar una cámara anecoica con su cada Faraday, con una serie de controles para hacer grabaciones solamente así, controladas. Pero claro, eso no es, como dices tú, es la parte tan aburrida de la parapsicología que pues no llama. Claro, esa es la parte. Cuando nosotros hace años en la SIB, de hace 20 y tantos años que estábamos y hicimos un proyecto sobre transcomunicación instrumental, mi idea era coger temas muy populares y empezar a desmontarlos, y empezamos con psicofonía, que era como lo más popular. Digo, bueno, pues el año que viene cogemos otro, tarot y demás, y vamos así como... Y teníamos 180 estudiantes apuntados, que aquello se nos fue de las manos tremendo. Pues lo que hicimos fue, vamos a mostrarlo en la medida de lo posible cómo funciona una cosa de este tipo. Es decir, se hace una ficha, vamos a hacer íbamos a un sitio neutro, una casa por aquí en Granada, otro sitio, hicimos una especie de experimento Philip inventando una historia y tal, pero ponía a grabar a un alumno, venga, ponlo a grabar, apunta los datos, tal, para 1 minuto, venga, siguiente alumno, otro. Entonces lo aburría hasta la muerte. Claro, de 180 nos quedamos, creo que fuera con 10. Claro. Porque el resto, hazme una foto, esto es literal, hazme una foto mientras doy la grabadora, yo no la utilizo, qué miedo, vaya que... Y tú dices, que yo quiero que tú te aburras, que entiendas que junto a la vistosidad de las cosas también está esta parte, que es un peñazo. Pero que es la real. Claro. Que es que, a ver, y que tampoco podemos reproducirlo a voluntad. Es decir, la investigación de campo sigue siendo importante, claro que es importante, es donde ocurren las cosas. Claro. A mí, si una persona me dice, mira, ven, en mi casa he visto a mi marido que falleció hace tantos años, que he cruzado, que suelen ser las apariciones, no son así como la monja, nada de esto, son reales, no van de blanco ni arrastran cadenas. Pues a mí me interesa verlo allí y tal. ¿Qué hago? ¿Me llevo a la mujer a dónde? ¿A otra parte? Es que es el fenómeno. Tenemos lo que se hace en el laboratorio, y esto vale para cualquier campo de la ciencia, es para entender y intentar entender y comprender lo que ocurre fuera. No lo que ocurre en el laboratorio. Lo que ocurre en el laboratorio ya, vale, está ahí, pero a mí me interesa, estos datos me valen a mí para explicarlo de fuera. Y a veces hay algunos experimentos que no, en parapsicología y en psicología, que tampoco tienen la obligación de que a lo mejor dentro de las parapsicología hay cosas que no pueden ser estudiadas científicamente, y no pasa nada. Yo no puedo estudiar a lo mejor una aparición científicamente, como en Cazafantasmas, la capto, Claro.
No, ¿Lo cojo en un bolsillo? No. Sí. Entonces tengo que coger testimonio y al final dice, pero es que esto ya lo hacía la SPR. Ya, pero es que hay que asumir que esto parece que la gente... Hay que asumir que una cosa no pueda ser estudiada científicamente no significa que no sea real. La creatividad, si yo siempre lo pregunto, ¿cuánta gente en la sala se considera creativa? Y 200 personas levantan la mano. Digo, pues ¿cómo estudio yo creativamente la creatividad de forma científica? La sinestesia que dice la tesis sobre eso. Yo no te la puedo enseñar en ninguna parte, solo la podemos inferir a partir de una serie de pruebas y de testimonios que hace la gente, pero yo no la veo. La supermemoria, la memoria fotográfica, estas cuestiones, a ver, ¿cómo lo reproducimos? La parte, es que hay un montón de cosas que no porque no puedan abordarse con la ciencia no significa que no sean reales. Entonces, la ciencia es un instrumento para lo paranormal, y ya me meto en el charco de lo paranormal. A lo mejor es que, claro, es que precisamente la ciencia es el estudio de lo natural y de lo normal. Y estos fenómenos, si de verdad son espíritus, seres de otra dimensión, o simplemente algo mucho más complejo, por definición tenemos un problema para aplicar el método científico ahí. Y chicos, pues lo que hay, si no te gusta, ya está, uno tiene que asumir que llega hasta donde llega. El resto de cosas que tenemos que hacer, observación, recogida de casos, pues es lo que se hace. Sí. Pero lo que tú dices, yo sea bien hecho, o sea, no... que se puede hacer por la noche, se puede hacer por el día y requiere mucho, bueno, contaros esto a vosotros sería vergonzoso, requiere mucho tiempo, que lo sabéis, dinero y de todo, y montones de casos, y luego la parte de alguien que llega a contarte, tú vas a ver la experiencia que te ha contado, pero en el fondo, eso si es grave, te vas, tú recoges los datos y te vas, y esa persona a lo mejor necesita, que eso lo habréis vivido montones de veces. Y ahí quería llegar. Alguien que la escuche. Mira, tenemos una amiga. Que hay una parte clínica ahí. Sí. Y eso se presta poca atención. Claro. Esa persona se queda con la experiencia, aunque haya sido solo en su cabeza, me da igual. Esa persona se queda con esa experiencia y tiene que buscar la forma de encajarla. Claro. Yo le echo la bronca a los psicólogos siempre. Sí. Es que claro, os quejáis, es que esto no es científico, carajo. No es científico, pero si tú no vas a prestar atención a esa persona tiene un problema, alguien va a ir a prestarle atención y va a ser la que le cobre 100 euros por el ritual, la que le cobre 500 por la magia. Ahí está. Entonces no te quejes después, es que la gente cómo puede creer en esas cosas. Por necesidad. Si no vas tú. Mira, nosotros siempre hemos dicho eso, o sea, porque lo hemos dicho mil veces, ni Charo ni yo somos psicólogos, ni somos psiquiatras. Nosotros cuando acudimos a un escenario tenemos un testigo, y parafraseando a Eduard García, un buen amigo, vamos a trabajar con el testimonio del testigo. O sea, no, porque por desgracia no sabemos obtener ningún tipo de prueba que avale lo que me está contando el testigo. Pero claro, no estamos capacitados para decirle que lo que está viendo no es real, que lo que está escuchando no pertenece a este mundo, que su realidad es su realidad y no la realidad nuestra. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, la conciencia de decir, mira, oye, nosotros, como hemos hecho muchas veces, nosotros no seguimos volviendo aquí si tú no acudes a un médico. Si te duele el estómago, vas al médico. Si te duele una rodilla, vas al traumatólogo. Si estás escuchando voces, si estás viendo cosas que los demás no ven, vete al médico, vete a un psiquiatra, vete a un psicólogo que te oriente. Porque es lo que dices tú. Si no lo va a hacer un médico, lo va a hacer la brujita de turno, lo va a hacer el chamán de las narices, lo va a hacer el mondongo que ha llegado con un papel que trae en un coche. Y ahí es donde se lía. O sea, porque siempre decimos una cosa: no pagues nunca, porque pagar solo complica una situación que ya tienes. Pero por desgracia, pues... De hecho, incluso sin pagar. José Antonio Martín, el Kiki, Charo, que tú conoces al Kiki, lo explicaba siempre muy bien, y yo utilizo siempre su explicación. Dice, al principio no te cobran. Va y te la santera o el vidente te da una velita. No, llévatela gratis y la pone, pero me la traes cuando se queme. Siempre ponía este ejemplo, era buenísimo. Entonces la persona dice, claro, llega a poner la vela se derrite, se la trae y dice, ¡ay lo que veo aquí! Claro, entonces como ya te da una cosa gratis, y esto es de manual de comunicación persuasiva, es decir, nada convence más a una persona que empezar diciendo lo contrario, decir, no, yo en estas cosas no creo, pero, o sea, es el equivalente, esto es gratis, no pasa nada, no me cobres, ponte la velita y ya pero luego me la enseña a ver cómo va. Claro, ya me gana la confianza de esa persona, entonces ahora viene el ritual de los 600 euros, de los 800 euros y demás. Claro. Que podríamos ampliar el debate a si de verdad hay gente que tiene esta capacidad de más y que gane por eso. Eso sería otro debate, que un melón que hay que abrir, y que nada más que por mencionarlo ya dice, hay que hablar de todo, las cosas hay que sanearlas, pero es verdad que ese problema está, no se presta atención a eso, y podemos perder a personas que tienen experiencia explicable psicológicamente porque se van a la parte, esto es de los 70 de la psicología transpersonal, de los 80, es decir,
no hay que hacer místico lo que es psicológico, pero tampoco hay que reducir a psicológico lo que pueda ser realmente trascendente. Esto es una frase que como tal te la encuentras en muchos autores de lo transpersonal entre los 70 y los 80. Es decir, muchas experiencias son explicables y no podemos convertir todo en sobrenatural. Pero oye, yo creo que hay muchas experiencias que no son explicables. Yo creo en la parte paranormal, evidente, sí. No digo que todo lo sea, pero que algo hay. Entonces, el problema está también en reducir. Un alumno de la facultad hace años de esto, mientras hacía el doctorado, a veces daba clase así como de extraño y le contaba cosas de parapsicología a los alumnos de mi tutor, que decía, le da una charla. Y recuerdo una clase de día 11, pues de 11 a 1 casi, hablando con este alumno, contándome todas las experiencias que había tenido de ver a los pies de la cama a su hermano con la cara sangrando y tal, eso a las 3 de la mañana, llamar y decir qué le ha pasado al hermano. Y era accidente de moto. Dice, pero claro, su familia ya lo sabía. Dice, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo lo sabe? Dice, porque lo sé, porque lo he visto aquí sentado, y me contó toda su experiencia con psicólogos, con psiquiatras, en donde todos intentaban convencerlo de que eso no podía ser real. Y medicación y demás. Entonces yo digo esto y la gente ahora se echa la mano en la cabeza y se prepara para escribir a la OGR y decir, tenéis a un flipado ahí. No, yo no estoy diciendo que tú creas a todas las personas. Tú puedes sentarte, vosotros lo habréis visto cientos de veces, sentarte con alguien que te cuente su experiencia, como tú has dicho, Joseba, la experiencia. Y no tienes por qué asumir, ni decir, incluso se lo puedes decir abiertamente. Mira, yo no sé si esto es real o no es real. Es lo que la gente quiere, que tú le digas así, ese es tu padre muerto que está viviéndote ahí. O esos son ángeles que vienen a guiarte. Porque la gente necesitamos todo cosas cerradas, explicadas. Cuando se quedan así abiertas, pues claro, yo no te puedo decir, yo porque no lo sé, si eso es un fantasma, una aparición, alguien, sí o no. Pero claro, ya vendrá alguien detrás a decirte que sí, con la mano por delante, efectivamente. Claro. Ese es el problema, sí. Casi nada. Pues llevamos una hora y 20 minutos, tiempo. pero que se está pasando volado. Es que esto... Hay una duda que tengo, que cuando se habla de que los adolescentes provocan fenómenos... Por psicorragia inconsciente, madre mía. ¿Qué hay de real? Madre mía. Esta es una explicación que se da muchas veces cuando hay adolescentes. Sí, claro. Sí, parece ser como con adolescentes de 14 años, una chica. Es del libro, pero también decía Jiménez Droso que en su puñetera vida como médico se había encontrado un caso de psicorragia. O sea, pero bueno, la pregunta está hecha. Ay, Óscar. Igual que los estudios, los experimentos o los propios fenómenos espontáneos parecen tener lugar con más frecuencia si está en estado alterado de conciencia natural, previo al sueño, después de despertar del sueño, meditación. Y en laboratorio también ocurre, es decir, es como el Ganser, que es un tipo de aislamiento sensorial, es como se obtienen mejores resultados, porque hay algo en esos fenómenos que son conductivos de la experiencia, parece ser. Igual a lo largo del desarrollo tenemos diferentes momentos de la vida en donde son, a nivel puramente psicológico, son más propicios o son como periodos más críticos, ¿no? Esas ventanas críticas. La adolescencia es una de ellas, a nivel neural, etcétera, cerebral, aunque bueno, hay datos que dicen que tampoco el cerebro cambia mucho, pero bueno, el caso es que no deja de ser una etapa crítica, también psicológicamente, es decir, en la mentalidad de uno de 15, 16, 17. Entonces, quizás no es el hecho de que tener 15, 16, 17, ni que su cerebro esté tal o cual, sino es la parte psicológica de, en ese momento, lo que se convierte en un estado conductivo de la experiencia. Igual que a lo mejor alguien de 40, que ya es adulto y maduro, es decir, sufre algún tipo de crisis de carácter laboral o personal o un accidente o algo y es más propenso a tener este tipo de experiencias, porque eso a mí siempre me llama mucho la atención. Personas que tras un accidente experimentan con más frecuencia este tipo de cosas. O el típico cliché del golpe en la cabeza y de pronto puedo ver el futuro. Pero bueno, hay algo ahí que está, y que lo que me interesa es que ¿dónde apunta eso? A lo biológico, es decir, a la estructura cerebral y demás. No digo que haya una parte en el cerebro donde esté lo paranormal, pero la práctica de la meditación durante un tiempo sostenido, no hace falta mucho tiempo, durante semana o día, ya empieza a modificar el cerebro, las conexiones neurales. Vaya,
Es que tú te tires sentado un mes, modificas y sin mover los brazos, modificas las conexiones neurales de tu cerebro. Y si empiezas a bailar, pues vas modificando tu cerebro. Es plástico, por suerte. O sea, tiene flexibilidad, gracias a Dios. Eso es lo que nos permite aprender. O a Dios, al universo, a lo que sea. Pero, entonces, ¿por qué no una experiencia de este tipo puede ser la que conduzca a este tipo sea una experiencia de traumática, de golpe, de enfermedad, de accidente, de depresión, la que sea una conductora? No es descabellado, tampoco es una idea originalmente mía, pero a mí me llama la atención porque apunta a lo biológico y creo que eso es lo importante. Es decir, porque antiguamente el tema de medium y demás, bueno, y todavía hoy, se dice estas cosas de que esto va en la familia, ¿no? Sí. La madre era, el hijo era, y tampoco creo que sea una tontería. Es decir, igual que se heredan rasgos de carácter, o el color de los ojos, o el pelo, o el no pelo, según ya cada caso, a lo mejor no es que se esté heredando lo paranormal, pero una predisposición a una apertura a la fantasía, o sea, cuestiones puramente biológicas, fisiológicas, una facilidad para un umbral de tal, que sea lo que facilita que se produzca esta experiencia. Para mí esta experiencia, nosotros somos como el lugar donde la experiencia tiene lugar, queda muy feo dicho así, pero lo que pasa es que si hablamos de poder o capacidad, perdemos un poco el hilo, en mi opinión. Es como, pero hay algún mediador biológico, psicológico, que circunstancial, temporal, que sí, va 100 veces a la casa y no pasa nada, y de pronto va otro día o el día que no va y te encuentras que te ha contado qué ha pasado, hasta qué punto tú mismo estando allí, es decir, es que es complicado, por eso esto es complicado, ¿no? Si fuese otra cosa más sencilla, pues ya está, lo tendríamos resuelto. Pero eso son anomalías, como muchas veces decía Antonio Salinas, son anomalías. Si fueran anomalías, pues serían normales y fin de la historia. Complicadas, y no estaría por aquí 39 años buscando respuestas. Casi nada. No haremos nada. Oye, si, mira, el problema es el no parar. Si cejas, yo creo que yo estoy seguro, y esto es una realidad que yo creo que no me podéis cuestionar ninguno, es que mientras busques tienes la oportunidad de encontrar respuestas, y para ya no. Claro. Es obvio, Obvio, pero es así, o sea, es así. Además, esto es un mundo que te engancha. Yo creo que empiezas y vas hilando, y cuando te das cuenta ya estás. Claro, pero tienes que saber reciclarte, aprender de personas como Oscar, porque si sigues encauzado en el ir al sitio oscuro, la fotografía, el vídeo, el qué miedo me da esto, ahí va esta voz que me llega aquí que me dice que me muera. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hicimos ya hace 30 años, no se va a avanzar nunca esto. Hay que dar ese pasito y espero que con el programa no se avanza, es que no se avanza, sale gente nueva y empieza otra vez. Joder, otra vez lo mismo, es decir, otra vez vamos a empezar desde ahí, claro. Otra vez la misma historia, otra vez, como siempre se repite la misma historia, que es que la canción es verdad, es como, porque no hay, cada cual es como que empieza y no, es que mira lo que se ha hecho antes, claro. Es que no te estoy diciendo ni siquiera que mire fuera de España, con que mire lo que hay en España, claro. Pero es que hay poquita memoria histórica en España, hay cero memoria histórica, pero para la psicología menos todavía. Menos todavía. Es como una especie de fenómeno paranormal de yo llego y todo es nuevo. Claro. Pues, no, chico, todo es nuevo, no. Mira lo que han hecho antes, que la gente está ahí, es decir, que la gente, mira, ahí está ahí, se os puede hablar, se os puede preguntar cosas. Claro. Es que muchas veces confundimos, nosotros cuando hablamos de investigación, siempre decimos que poner la palabra investigación nos queda muy grande. O sea, queda muy bien poner investigación en Santiago de Agramonte, vale. Quizás porque tenemos un trabajo de investigación documental previo, porque tenemos una serie de visitas controladas, una serie de visitas bajo un mismo protocolo. Medio investigación, pero realmente la palabra investigación nos queda muy grande. Y hay que separar lo que sería la experimentación en busca de respuestas del divertimento. Y hoy, por desgracia, por culpa de las modas de televisión y tal, pues hay mucho divertimento. Sí. Nosotros esperamos que programas tan sencillos como este, que siempre haya alguien que diga, oiga, pues igual yo en vez de irme ahí al monte ahí a pasar frío, me voy a preparar en mi sótano, en mi ático, en mi casa, un rinconcito donde voy a experimentar con esto. O las mismas cartas, para empezar con lo típico, las cartas, o voy a hacer cosas muy sencillas, fragmentos de lo que has comentado tú esta noche. Yo creo que sería el primer paso adelante. Lo que es una pena. Y lo has dicho, el primer paso que lo has dicho es rodearte, tú lo has dicho antes, yo sé, rodearte de gente que sepa, que eso era la cosa que decir, que tú no tienes por qué ser ni físico, yo no soy físico, ni matemático, ni entonces
tú conoces de algo y te buscas a otra gente que no tienes que hacerlo todo tú, porque entonces no puedes, no va, las explicaciones que saques que son... Pero sí que son necesarias esas personas y sí que es necesario ese conocimiento. Nosotros teníamos, claro, es que por desgracia, mira, es que ha habido una época muy mala. Falleció Fernando, falleció Carlos González Cutre, hemos ido perdiendo compañeros pues que nos enseñaban muchísimas cosas, pero gracias a esos compañeros hemos aprendido muchísimo y tenemos la capacidad de seguir buscando, pues oye, mira, que esto nos queda muy grande, vamos a hablar con tal universidad, a ver si alguien nos puede explicar por qué. O mira, esto que, pues yo conozco un arquitecto que me puede explicar sobre los materiales. También sabes que bueno, estuvimos estudiando un cráneo de cuarzo y al sitio que lo llevamos pues fue a Geológicas, claro. Sí. Y pues sí, la profesora que nos atendió, muy maja, nos dejó todos los aparatos, medios, pero no quiere saber nada, o sea, yo os digo lo que pienso, pero no me firméis, no salga el nombre. Pero esa es la parte social, la ciencia es muy social, o sea, la idea de la bata blanca y tal es real, pero la ciencia es gregaria, es social, tú no puedes sacar los pies del tiesto porque te funden. Y perdóname, pero si una señora que es geóloga me dice esto es tal y cual, hay que atacar a lo que te esté diciendo. Pues a ver, ya dame el cráneo y yo repito las pruebas y tal. Pero aquí se ataca a la persona. En España tenemos unos pseudoescépticos, estos movimientos y demás, que atacan a la persona, a ver si atacando a la persona se pueden colocar ellos en el sillón, que a ver si también terminamos con eso y con la frase, yo es que soy escéptico. Yo cuando escucho a alguien decir yo es que soy escéptico, digo, mira, se acabó, fin. Es decir, es que no, porque escéptico no me lo creo. Escéptico es mucho más complejo que eso. Claro. Y claro, entre eso por un lado, la gente que no quiere por otro. Luego hay mucha gente que está interesada, que a veces en la universidad es que tiene falta de tiempo y está la cosa de que no se me relacione con esto. Como vas tú delante, pues entonces no pasa nada. La gente se queda en la cola. También se entiende porque, claro, abre internet y ¿qué ves? ¿Qué te encuentran en su mayoría? Dices que hay que estar continuamente barriendo porque llega alguien nuevo, vuelve a ensuciar más que en vez de limpiar. Claro. Dice, chicos, otra vez lo mismo, o otra vez el caso humo, o otra vez esto, o otra, pum, y pum. Y entonces, Dios mío, es que así no puedes dar un paso si hay 200 personas que están en medio sin aportar nada. Entonces, es un mundillo... Y suscríbete y estilo de... El mundo es un mundillo embarrado, ¿no? Es un mundillo cíclico, o sea, cada X años se repiten las mismas cosas. Y si perduras en él, si vas aguantando, te vas dando cuenta de que lo que tú has hecho antes no vale para nada, porque es lo que dices tú, se retoma otra vez desde el principio. Coño, empieza desde donde hemos acabado nosotros, pregunta qué datos tenemos, qué datos tenemos, y a partir de ahí sigue para adelante. Pues no. Hora y media. Que no vamos a estar más podemos estar todo el programa. Sí, yo no te pregunto. Porque estoy súper a gusto, pero habíamos pactado de nada, 40 minutos. ¿No? Sí, pues como tuvieras algo que hacer, te vas a acordar de nuestra familia. No, ya esta mañana hemos tenido examen y mañana hay clase, pero bueno, es la última clase, así que creo que no pasa nada si mañana estamos todos, tanto los alumnos y yo dispersos, no pasa nada. Oye, da gusto, me gustaría ser tu alumna. Estamos dispersos. A ver si el año estos 2 años es verdad que di los cursos en Salamanca, que eso fue una cosa muy muy potente. A los alumnos que lo organizaron eran una semana de actividad cultural. Entonces se organizaban cursos muy muy buenos de todo tipo. Es decir, venía gente de funcionarios de prisiones, venía gente de psiquiatría, venía gente de psicología, un montón de campos. Y el curso mío salió, pero los alumnos tuvieron que pelearlo bastante porque al principio no querían reconocer los créditos por el tema. Entonces eso después me lo contaron que tuvieron que... Y salió 2 veces, luego el tercer año se hizo uno sobre psicología transpersonal, porque bueno, me apeteció también cambiar un poco y meter otras cuestiones. Y aquí en la facultad pues va haciendo cosas, va haciendo charlas y poco a poco va... Y ahora con lo online, con todo esto es mucho más fácil. Lo que pasa es que estos 2 años de dar clase ha sido como un poco... se ha llevado mucho tiempo, pero que se hará cosas, es decir, que siempre los alumnos están interesados y hay mucha más gente interesada de lo que parece en esto, pero es lo que habéis dicho. Está como, bueno, que no se me relacione mucho con esto porque vayan a pensar que soy... Entonces hay que lanzarse al río, que no pasa nada. Que no se me ve. Por eso no te puedes... Si lo que tú dices es la ciencia, si tú me dices una cosa y luego alguien detrás viene y dice, oye, mira, te has equivocado en esto,
Pues de eso se trata. Claro. Mira, No yo pasa nada. tengo el recuerdo, y seguro que tú también, Óscar, y Charo seguro también, de la frase que era contundente de Carlos González Custe, que decía que la ciencia llega hasta donde llega. Y puede ser una tontería, pero es verdad, o sea, la ciencia llega hasta donde llega, a partir de que seguir. Totalmente. Y eso es algo que si un señor físico como Carlos, que paz descanse, seguro que lo está viendo, lo decía con esa naturalidad, decía, no, dice, con su pipa, dice, la ciencia llega hasta donde llega. Donde llega. Y no hay Ya más. está. Amigos, Parece que confundir la ciencia como con toda la verdad, no, hay cosas que no. Entonces a mí me interesa evidentemente un estudio científico que me diga si este medicamento o este medicamento es el que me funciona, o este tratamiento, no al voleo. Pero hay la distinción entre ciencias duras, física, química, y ciencias blandas, psicología, ciencias sociales. Ahí esa distinción no es tan... No salimos perdiendo, pues no, pero es que nuestro campo es otro. Yo siempre recrimino, y en clase a los alumnos se lo digo siempre, dice, es que lo nuestro también es la parte subjetiva, esto ya en psicología, es la subjetividad, es que el mundo interior de una persona, que tú no tienes acceso nada más que si esa persona te lo cuenta o te lo narra, y aún así jamás en la vida podrá entrar en la cabeza de la otra persona, nunca. Ese universo es absolutamente inaccesible para ti. Aunque esa persona se tire toda la vida hablando, contando, narrando, escribiendo y pintando, tú no vas a entrar nunca en primera persona a sentir su mundo. Entonces, hay muchas cosas que son nuestras y que con el método científico positivista, hipotético, deductivo, no se pueden alcanzar. Vale, pero ese no es el problema. El problema es pretender, como decía Maslow, esta frase me encanta, para quien solo tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. Pues esto es igual. Si yo tengo un método, por narices para esto. Y si no lo tengo, pues por narices... Si solo veo fantasmas, todos son fantasmas. Y todo esto, no. Entonces hay que entender que tú puedes trabajar fórmula empírica, seria, tú decías antes, investigación. Recoger datos es muy importante. La observación es lo primero de la investigación. Está la observación, está así la experimentación, pero hay más formas de recoger información y de trasladarla. No tiene que ser todo en un laboratorio encerrado. Solo que hay que reconocer, pues eso, lo que decía Carlos, hasta dónde llega cada cosa. Claro. Y esos datos, no pasarte y no extrapolar ni sacar conclusiones que no corresponden y demás, pero uniendo esfuerzos de todo. Al margen de lo que tú creas. Que tú puedes creer en esto o en aquello, que el problema no está en creerlo, el problema está en que te afecte. Porque cuando alguien va al médico, que yo sepa, cuando alguien va a operarle, la gente que no esté viendo el programa, que yo sepa, nadie ha dicho al médico, perdone, ¿usted cree en Dios? Porque si usted cree en Dios, y el médico dice, yo sí creo en Dios, entonces, ¿qué hace? No me opere porque entonces va a abrir y va a decir, que sea lo que Dios quiera y no hacer nada más. No. Entonces, yo creo en los fantasmas, las apariciones en el espíritu. A día de hoy, como creía a los 15 años, no. Pero sí creo que la conciencia de alguna forma puede expandirse fuera del cerebro. Entonces, yo, creyendo eso, o si fuese un espiritista convencido, vamos a suponer, teniendo eso claro, si voy a recoger testimonio de una persona o vamos a estudiar un supuesto medium, mi trabajo como profesional, pero no porque yo sea psicólogo, de cualquier persona con voluntad empírica de hacer esto, su trabajo es tener muy claro eso, saber que eso le puede cegar en la observación y demás. Por eso la ciencia es un trabajo compartido. Vamos, Fabio, si yo sé que tengo esa creencia, tengo que mantenerla al margen, igual que el médico, que me perdonen los médicos que por la burrada que he dicho, pero el médico no dice, pues esto es lo que diga Dios o lo que diga la Virgen. Claro. No, tú haces tu trabajo y no es incompatible con tu creencia. El problema está cuando se mezcla y se afecta. Ahí es donde está el problema. Pero en medicina, en parapsicología, en psicología y en todo. Creo. Siempre añado creo al final porque te quitas como un peso de encima y dices creo. Ay, amigo Oscar, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, hora y media pasada ya. Nada. De conocimiento y de simpatía que seguro que a nuestros amigos les van a hacer por lo menos pensar, y nos gusta que piensen, porque son, mira, tenemos un chat de esa gente que le gusta, ¿sabes? No son de los cuadriculados ahí, no. Cuando les cuentas algo y se lo planteas y se lo muestras y hoy va a ser un programa de que se van a comer mucho la cabeza esta noche, ¿verdad? Eso espero, por eso lo hemos hecho. Por eso lo hemos hecho. Hombre, yo quería darle las gracias a Óscar y gracias por la labor que estás haciendo, ¿no? Por los 2 cursos que diste en Salamanca, que pasaron sin pena ni gloria en el mundillo de lo paranormal, cuando era toda una novedad que se diera un curso en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y por esa labor que llevas haciendo hace años.
Y que, bueno, ha sido un placer volver a verte. Igualmente, muchas gracias. Y nos vemos todas las veces que queráis. Pues se agradece mucho, Óscar. Se agradece. Teniendo en cuenta lo que charlo, ya me cortáis, me vais dosificando, pero No, el problema es que como... Está muy bien. Mira, nosotros no tenemos límite, nosotros absorbemos todo. Y si en este caso tú, que estabas dando esos conocimientos, pues no hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo. Se hace y a donde llegue, como cuando emitimos sí, 4 horas. eso lo dice ahora. Cuando lleves 2 programas verás como... Ya tuvimos la oportunidad de entrevistarte para la última puerta, ¿te acuerdas? Sí. Y también fue un éxito. Así que, de verdad, agradecerte muchísimo, Oscar, tu tiempo y tu Nada, simpatía, vosotros. ¿vale? Gracias. Encantado. Y Charo, con mucho peso. Un besazo, amigo, cuídate. Cuídate. Igualmente. Grande, grande, amigo Óscar.